Hola a todos, mis queridos amigos, y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que se encuentren de maravilla, con mucha energía y listos para sumergirse en una historia que ha estado dando muchísimo de qué hablar en las redes sociales últimamente. Hoy vamos a desglosar ese acontecimiento que tiene a todo el mundo comentando y compartiendo, la viralización de la reacción de Kerem y Yandé. Si han escuchado bien, esa interacción que ha conquistado Internet y generado un torbellino de opiniones y análisis. En este vídeo vamos a hacer un viaje detallado para entender qué fue exactamente lo que sucedió, por qué capturó tanto la atención del público y qué podemos aprender de este fenómeno viral. Vamos a analizar los diferentes ángulos, las reacciones de los fans, las posibles interpretaciones y, por supuesto, qué tan real o actuado pudo haber sido todo. Prepárense para un análisis profundo, pero siempre con ese toque divertido y cercano que nos caracteriza. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es completamente gratis y así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, donde siempre traemos lo más interesante y relevante del mundo del entretenimiento y la cultura popular. Activen también esa campanita de notificaciones para que les avise al instante cuando subamos contenido nuevo. Así que manos a la obra. La historia que ha incendiado las redes sociales tiene como protagonistas a Kerem y Yandé, dos figuras públicas que por una u otra razón se han visto envueltas en una situación que, al ser compartida, explotó como pólvora digital. No es raro que las celebridades generen interés, pero lo de ellos ha trascendido la simple curiosidad. Ha sido un fenómeno que ha provocado debates, memes y hasta análisis de lenguaje corporal dignos de un detective. ¿Qué pasó exactamente? Pues bien, todo parece haber comenzado con una aparición pública, un evento, una entrevista, o quizás un momento capturado de forma espontánea por alguna cámara. Los detalles exactos de cómo se inició la viralización son un poco difusos, como suele suceder con estos eventos, pero la consecuencia es clara: un clip o una serie de imágenes de Kerem y Yandé reaccionando a algo o a alguien se volvió viral. Lo primero que notamos, y lo que probablemente hizo que el contenido despegara, es la intensidad aparente de la reacción. Ya sea sorpresa, incomodidad, diversión o alguna emoción difícil de catalogar, la expresión facial o el gesto de uno o ambos, y cómo se relacionaron entre sí en ese instante, capturó la atención. Las redes sociales son un imán para la emoción cruda y la espontaneidad percibida, y lo que se vio de Kerem y Yandé en ese momento específico parecía ofrecer ambas cosas. Fue un fragmento de tiempo que, al ser repetido y compartido infinitamente, adquirió un significado propio, un significado que los espectadores, a través de sus comentarios y posteos, se encargaron de construir. Una de las claves de la viralidad es la capacidad de generar identificación o debate. Y aquí es donde Kerem y Yandé han brillado, o quizás han tropezado, según se mire. Los fans de ambos, los seguidores de sus carreras, e incluso aquellos que solo los conocen por su fama, se volcaron a opinar. Algunos defendían a ultranza a sus ídolos, interpretando la reacción como un signo de autenticidad, de ser personas reales con emociones genuinas ante situaciones quizás inesperadas o incómodas. Argumentaban que en un mundo lleno de poses y artificios, ver a Kerem y Yandé demostrar una reacción tan humana era refrescante. Se destacaba la naturalidad, la ausencia de filtros. Por otro lado, y esto es lo que genera el debate más interesante, hubo quienes cuestionaron la autenticidad. ¿Era una reacción genuina o una actuación bien orquestada? En el mundo del espectáculo, la línea entre lo real y lo interpretado a menudo se difumina. Algunos sugirieron que, siendo figuras públicas, todo lo que hacen está bajo escrutinio y, por lo tanto, cualquier reacción exagerada o fuera de lo común podría ser una estrategia para generar atención, para mantenerse relevantes. Se hablaba de drama orquestado, de buscando la cámara, de performance para las redes. Y aquí es donde entra el análisis del lenguaje corporal, que en estos casos se vuelve un deporte olímpico. Los expertos en lenguaje corporal, o al menos los que se autodenominan como tales en Internet, se pusieron manos a la obra. Analizaban la postura, los microgestos, el contacto visual, la sonrisa, y ofrecían sus interpretaciones. Para unos, cada movimiento era evidencia de una emoción real. Para otros, cada gesto era una señal de premeditación, de querer proyectar algo específico. Este tipo de análisis, aunque a veces especulativo, añade una capa fascinante a la viralización, porque nos invita a ser detectives de lo no dicho, a buscar pistas en lo aparente. Y por supuesto, no podemos
Olvidarnos del factor drama. Las redes sociales aman el drama. Y si hay dos figuras conocidas involucradas en una situación que genera intriga, el drama está garantizado. Las especulaciones sobre el origen de la reacción, sobre lo que pudo haber sucedido antes o después de ese momento capturado, se dispararon. ¿Estaban discutiendo? ¿Estaban sorprendidos por algo que dijo alguien? ¿Fue un malentendido? La falta de información concreta solo alimenta la imaginación del público, y en este caso, la imaginación voló muy alto. Los memes fueron otra consecuencia inevitable de esta viralización. En cuanto algo se vuelve lo suficientemente conocido y a la vez interpretable, los memes surgen como hongos después de la lluvia. Los rostros de Kerem y Ande en ese momento de reacción fueron recortados, pegados en diferentes escenarios, acompañados de frases ingeniosas y sarcásticas. Desde situaciones cotidianas hasta comentarios sobre la actualidad política o social, la imagen se convirtió en un lienzo para expresar una infinidad de emociones y situaciones. Y esto en sí mismo es una forma de interacción y de apropiación del contenido por parte del público. Los memes demuestran que el contenido ha calado, que ha resonado lo suficiente como para ser transformado y resignificado por la comunidad online. Pero, ¿qué dice esta viralización sobre nosotros como espectadores, como consumidores de contenido? Creo que dice mucho. Por un lado, revela nuestra fascinación por la vida privada de las celebridades, nuestra sed de conocer lo que realmente pasa. Queremos verlos fuera del guión, en momentos de aparente espontaneidad, porque eso nos hace sentir más cercanos a ellos, más humanos. Nos permite proyectar nuestras propias experiencias, nuestras propias reacciones en sus vidas. Por otro lado, también muestra nuestra tendencia a juzgar y a especular. Nos convertimos en jueces y jurados de cada gesto, de cada palabra. Creamos narrativas complejas basadas en fragmentos de información, y defendemos nuestras interpretaciones con pasión. Esta necesidad de categorizar, de encontrar un significado claro, es muy humana, pero en el contexto de las redes sociales, puede llevar a conclusiones apresuradas y, a veces, injustas. Además, la viralización de Kerem y Ande nos enseña sobre el poder de la repetición y la amplificación en la era digital. Un pequeño clip, un instante puede ser replicado hasta el infinito, editado, comentado, y transformado de tal manera que su significado original se pierde, o se enriquece con múltiples capas de interpretación. Lo que en un principio pudo haber sido un momento trivial para los involucrados, se convierte en un fenómeno cultural para el público. La reacción de Kerem y Ande, sea lo que sea que haya sido realmente, se convirtió en un espejo. Un espejo que refleja nuestras propias expectativas sobre las celebridades, nuestras propias ansias de autenticidad, nuestra propia propensión al chisme y al debate. Y lo que es aún más interesante, se convirtió en una especie de prueba de fuego para la relación entre Kerem y Ande, o al menos para la percepción pública de ella. ¿Salieron fortalecidos de este embate de atención? ¿Se vieron perjudicados? El tiempo y las futuras interacciones nos lo dirán. Es importante recordar que al final del día, todos somos humanos, incluso las celebridades. Todos tenemos momentos de sorpresa, de incomodidad, de alegría inesperada. La diferencia es que sus vidas están bajo un microscopio constante. Y lo que para nosotros puede ser un comentario casual entre amigos, para ellos puede convertirse en una noticia de portada. La presión de mantener una imagen pública, de ser perfectos las 24 horas del día, debe ser agotadora. Y quizás en ese momento Kerem y Ande solo estaban siendo, ellos mismos, en una situación que los tomó desprevenidos. También es un recordatorio de lo frágil que puede ser la reputación en el mundo digital. Un solo vídeo, una sola foto, un solo comentario mal interpretado, puede tener consecuencias enormes. La velocidad a la que viaja la información, y la falta de control que los individuos tienen sobre su propia narrativa una vez que algo se vuelve viral, es algo que todos debemos tener en cuenta. Y ahora, después de haber explorado los diferentes aspectos de esta viralización, desde las reacciones iniciales hasta las interpretaciones y las consecuencias, ¿qué podemos concluir? Pues bien, podemos decir que la reacción de Kerem y Ande se convirtió en un fenómeno fascinante por varias razones. Primero, por la aparente intensidad y espontaneidad de la emoción capturada. Segundo, por la capacidad de generar un debate intenso y polarizado entre los espectadores sobre su autenticidad. Y tercero, por la explosión creativa que desató en forma de memes y especulaciones.
Nos demostró una vez más cómo las redes sociales tienen el poder de amplificar y transformar momentos cotidianos en eventos de gran repercusión. Nos hizo reflexionar sobre nuestra propia relación con las celebridades, sobre nuestra necesidad de autenticidad y nuestra inclinación a juzgar. Y nos recordó la importancia de ser críticos con la información que consumimos, de cuestionar las narrativas que se construyen a nuestro alrededor, y de recordar que detrás de cada pantalla hay personas, con sus propias historias y emociones. Así que, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este análisis sobre la reacción viral de Kerem y Hande. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de los fenómenos de Internet y de las dinámicas sociales que los rodean. Ha sido un viaje interesante, ¿verdad? Antes de despedirnos, me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál fue su interpretación de la reacción de Kerem y Hande? ¿Creen que fue genuina o actuada? ¿Qué les parecieron los memes y las especulaciones que surgieron? Dejen sus opiniones en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus puntos de vista, siempre aprendo muchísimo de ustedes. Su participación es lo que hace a esta comunidad tan especial. Y si este vídeo les gustó, si les pareció entretenido o informativo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Ese pequeño gesto nos ayuda enormemente a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con cualquiera que pueda interesarse en este tema o simplemente disfrute de un buen debate sobre cultura pop. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de que no se pierden nuestros próximos vídeos. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Ha sido un placer absoluto. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima.